Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gabriela Sayago, residente de primer año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y en esta oportunidad les presentaré un caso clínico denominado reposición mandibular con jig de avance en paciente con maloclusión clase 2. Un caso llevado en la maestría por la doctora Doménica Rodríguez bajo la instrucción de la doctora Andreina Guillén. En relación a este caso, resulta importante mencionar que la maloclusión clase 2 se presenta por una variedad de configuraciones dentales, funcionales y esqueletales basadas en la posición anteroposterior del maxilar y de la mandíbula, la posición de los dientes maxilares y mandibulares y el patrón vertical de los pacientes clase 2. A continuación les presentaré nuestro caso clínico, donde se describirán las características de la paciente. Es una paciente femenina de 14 años, 11 meses, que acude al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, cuyo motivo de consulta: no me gusta cómo llevan el tratamiento de mi hija, refiere su madre, y al diagnóstico determinamos que era una paciente dolicofacial, clase 2 esqueletal, hiperdivergente, clase 2 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, y presentaba un overbite y un overjet aumentado, así como también un hábito de succión digital. A su análisis facial podemos observar que la paciente presenta una línea media dentaria superior desviada, 1 milímetro a la izquierda con respecto a su línea media facial. Observamos también un perfil convexo, un ángulo mentolabial marcado, y observamos también una incompetencia labial. Acá a mayor detalle podemos visualizar un canteamiento del plano oclusal descendido del lado derecho, y como ya mencionamos, pues es una paciente que no cierra los labios cuando está en reposo. Presenta un labio inferior evertido que reposa sobre las caras palatinas de los incisivos superiores. Recordemos que la paciente presentaba un hábito de succión digital, por lo que ese espacio entre los incisivos superiores e inferiores favorecía la instalación de dicho hábito. A su resumen cefalométrico podemos observar que es una paciente clase 2 esqueletal según su ANB, corroborados con su WIT, y que es una clase 2 por un retrognatismo mandibular, como lo indica SNB y SND, cuyos valores se presentan disminuidos en relación a la norma. De igual forma, tenemos que es una paciente con crecimiento vertical según sus valores esqueléticos. Al análisis de Harvard, podemos observar que presenta un retrognatismo mandibular, presentando una mandíbula más pequeña en relación a su maxilar. Además, observamos una altura facial inferior aumentada. Su tercio inferior se encuentra aumentado con respecto a su tercio medio facial, y su dimensión vertical posterior se encuentra disminuida, así como también su altura facial anterior se observa que está aumentada. En cuanto a los criterios dentales, observamos que su incisivo superior con respecto a su base ósea se encontraba casi en la norma, y que el incisivo inferior, su uno mandibular, se encontraba igualmente en su valor normal. Un detalle importante es que su vía aérea inferior se encuentra en los valores normales, pero en un límite con tendencia a estar un poco colapsada. Entonces, de manera general, tenemos que es una paciente clase 2 que a su análisis cefalométrico y clínico extraoral nos está indicando que está comprometida con una deficiencia a nivel mandibular, lo que nos plantea que su tratamiento no puede estar dirigida solamente a las compensaciones dentales, sino que se debe plantear un cambio esqueletal. En su radiografía panorámica tenemos 32 dientes presentes con terceros molares en formación, y vemos cómo el plano oclusal se encuentra comprometido en inferior. En el análisis intraoral vemos que es una paciente que llega pretratada, que llega con brackets, que tiene un plano oclusal canteado hacia el lado derecho, y que su línea media dentaria inferior se encuentra desviada 1 milímetro hacia la izquierda con respecto a la línea media dentaria superior. Es una paciente franca clase 2. Observamos sus relaciones caninas clase 2, aproximadamente de 8 milímetros. También su relación molar clase 2, una curva de SPI muy acentuada, que es una característica de los pacientes clase 2. Así como también vemos un overjet bastante aumentado de 10 milímetros aproximadamente, y un overbite de 60%.
En cuanto a sus arcos, el arco superior transversalmente se ve más estrecho que el inferior. Vemos una forma ovalada en superior y una forma cuadrada en inferior. No observamos una discrepancia dental significativa, tenemos un apiñamiento leve, pero recordemos que a pesar del tipo de maloclusión, las inclinaciones dentales se encontraban en norma. Ahora bien, con este diagnóstico, pues ya podemos obtener una lista de problemas, los cuales serían la deficiencia del mentón, un overjet y un overbite aumentado, un canteamiento del plano oclusal, tenemos relaciones molares y caninas clase 2, tenemos también apiñamiento leve inferior, una línea media superior inferior desviada y un hábito de succión digital. Y partiendo de esta lista de problemas, nos podemos establecer los siguientes objetivos. Vamos a mejorar el perfil facial de la paciente, vamos a corregir el overjet y el overbite, obtener relaciones ideales, caninas y molares clase 1, corregir el apiñamiento mandibular, vamos a corregir las líneas medias, lograr una correcta intercuspidación, una guía de desoclusión canina, una guía incisiva y corrección del hábito de succión digital. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de tratamiento? Sería alineación y nivelación, reposición mandibular, manejo de espacios, detallado y retención. En la fase de alineación y nivelación, el objetivo principal de esta etapa es aliviar todas las interferencias dentales en el sector posterior e inferior. Se colocaron brackets, prescripción ROD, con tubos convertibles en primeros molares superiores e inferiores y tubos sencillos bondeables en segundos molares superiores e inferiores, con una secuencia de arcos de NITI y posteriormente una secuencia de arcos de acero. Y teníamos el maxilar colapsado, un overjet evidente y necesitábamos tener el plano oclusal lo más nivelado posible para poder hacer la reposición mandibular, para evitar que al momento de avanzar la mandíbula exista alguna interferencia y pues resulte una posición errónea. En esta representación gráfica podemos observar cómo la arcada superior e inferior se encontraba ya nivelada, pero con un overjet aumentado. Y fue aquí que decidimos realizar el reposicionamiento mandibular. Se procede a la colocación de un jig fijo de acrílico cementado en los dientes anterosuperiores y el objetivo de este jig era avanzar la mandíbula y de esta manera iniciar una desprogramación muscular y una reposición de la mandíbula en sentido antihorario. Aquí observamos la necesidad de extruir los dientes posteriores para aumentar la dimensión vertical posterior. Inicialmente, durante las primeras citas, para ayudar ese reposicionamiento mandibular, indicamos elásticos en triángulo con vector clase 2 para mantener el avance mandibular y para poder estimular esa extrusión posterior. Luego de conseguir esa adaptación de la mandíbula, colocamos elásticos clase 3 modificados para estimular la rotación en sentido antihorario de la mandíbula. En este caso, utilizamos elásticos clase 3, pero no de forma convencional. Recordemos que las maloclusiones clase 2 necesitan que la arcada superior sea amplia para que la mandíbula tenga espacio para poder desplazarse. Entonces colocamos aparatología fija a nivel de los molares superiores por palatinos para usar un elástico clase 3 desde palatino en superior a vestibular en inferior. Y esto nos permitió desarrollar transversalmente el arco superior, evitar la proinclinación de los anteros superiores y mejorar el plano oclusal inferior, así como la rotación de la mandíbula en sentido antihorario. Al quitar el jig, pues se consiguió el avance mandibular, pero quedaban algunos espacios residuales. Habíamos conseguido las relaciones dentales adecuadas y mejorar significativamente el overjet y una buena adaptación mandibular. Y para mejorar los espacios residuales utilizamos elásticos y cadenas que además también ayudaron a mejorar la intercuspidación. En las comparaciones cefalométricas de inicio a final, vemos que hubo un cambio a nivel de SNB, un aumento del SND y de la dimensión vertical posterior. Adicionalmente, observamos una apertura de aproximadamente 3 milímetros de la vía aérea inferior
Vemos una mejora en la posición de las vértebras, por lo tanto, observamos una corrección de la postura corporal de la paciente. Vemos que hubo una ligera disminución de la altura facial inferior debido a esa rotación en sentido antihorario de la mandíbula y también observamos una mejora en la inclinación del plano oclusal, manteniendo buenas inclinaciones de los incisivos superiores e inferiores. Realizando una sobreimposición de los máster de inicio a final, pues también corroboramos lo anteriormente descrito. A las comparaciones de las fotografías extraorales de frente sin sonrisa y con sonrisa, vemos los grandes cambios que se lograron en la paciente. Se corrigió la incompetencia labial, mejoró el canteamiento del plano oclusal que presentaba inicialmente y a nivel del perfil se observa un aumento en la altura facial posterior, dando como resultado una mejor proyección del mentón y se observa el cambio en la postura de la paciente. Como consecuencia, hubo una corrección de la posición del labio inferior, por lo tanto, una corrección del hábito que presentaba al inicio del tratamiento, lo que nos da a entender que la instalación del hábito era consecuencia de la maloclusión. En la radiografía panorámica observamos la mejora del plano oclusal, hubo una disminución de la discrepancia posterior y mejoró el paralelismo radicular. En cuanto a las comparaciones, en la fotografía de frente de inicio, progreso y final, vemos la mejora en el canteamiento que presentaba al inicio. Vemos la coincidencia de las líneas medias, se logra un desarrollo transversal correcto de las arcadas superiores e inferiores y mejora el overbite. En cuanto a las fotografías laterales, en la fotografía lateral derecha e izquierda observamos que se logró las relaciones molares y caninas adecuadas, una correcta intercuspidación, además de una adecuada inclinación de los incisivos superiores e inferiores y por supuesto pues vemos cómo se corrigió la curva de Spee que se encontraba pues bastante pronunciada al inicio del tratamiento. Y en sus fotos oclusales podemos ver cómo evolucionaron los arcos a medida que pasaba el tratamiento. Vemos en su arco superior una forma oval, la cual se mantuvo de inicio a fin, bueno, logrando un mayor desarrollo transversal, mientras que en la inferior, que comenzó con una forma cuadrada, terminó también como una forma oval. Para la fase de retención se indicaron retenedores circunferenciales superiores e inferiores y por las noches, para mantener la reposición dental y muscular, se indicó un aparato funcional clase 2. Y de esta manera finalizo resaltando algo muy importante en este caso, que fue el crecimiento vertical y la necesidad de mejorar el perfil facial de la paciente. Fueron esas características las que dictaron las pautas para la elección del reposicionamiento mandibular con jig de avance como tratamiento para resolver esta maloclusión clase 2. Es importante tomar en cuenta que la paciente aún tenía potencial de crecimiento, lo que resultó favorable para disminuir la discrepancia maxilomandibular, para producir la rotación mandibular, para mejorar la proyección del mentón y la permeabilidad de las vías aéreas. Concluyendo así la importancia de realizar un correcto diagnóstico en cada uno de nuestros casos para poder determinar planes de tratamiento que nos garanticen la salud, la función y la estética en nuestros pacientes. Esto sería todo, me despido de ustedes, muchísimas gracias por su atención.